Pues nada, aquí estamos en el canal de Fútbol Secret. Perdón por la tardanza, pero hemos tenido problemas técnicos. El confinamiento no me ha ido bien. Parece que es el problema. Pero bueno, aquí estamos con tres pedazos de youtubers, de personas, de grandísimos. eh, yo qué os voy a decir, ¿no? Que soy un gran seguidor de vuestros canales. Y nada, solo pediría que os presentéis un poco. Tenemos a Alex, que es de Coaching Fútbol, a José, que es de Memorias de Fútbol, que está subiendo como la espuma a su canal, y luego Álvaro Benito, que hace poco que está aquí, pero es cierto que también está dando su fruto y nos está enseñando muchas cositas entre hijos de ese fútbol, como yo digo, ese fútbol romántico. Me gustaría que os presentarais un poquito, cada uno de vosotros, para que os conozcamos mejor. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por invitarme a tu canal mítico, un canal de muchos años como el mío, que empezamos pues a principio de hace, creo que son 6 años ya, cuando inicié el canal, el proyecto en Coaching Fútbol. Es un canal, el mío, en el que, bueno, pues mi intención primordial era acercar de algún modo los conocimientos teóricos y técnicos, tácticos, de una manera, pues un poco más cercana a la gente, para que conociera un poco el fútbol de una manera más técnica, ¿no? Yo cuando me inicié en YouTube, bueno, como entrenador, tengo titulación como entrenador de fútbol sala. Cuando me inicié como entrenador, pues tenía la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y pues una vez caí por esta red social en YouTube y pues busqué un sistema para tener información, y el primer vídeo que me saltaba era un vídeo de un niño, ¿no? Que mostraba pues cómo entendía él la táctica en un sistema de fútbol 7, ¿no? Entonces, para mí me pareció muy interesante, pero sí es verdad que seguí buscando y no había absolutamente nada, ¿no? O sea, no encontré nada, ni un vídeo. Entonces, pues de esa manera pues inicié pues vídeos teóricos, tácticos, muy básicos, la verdad, y pues la gente pues empezó a visualizar, tuvo aceptación y pues así hasta donde estoy, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Muy bien, pues es verdad que, como hemos dicho, aprendemos mucho de muchas cosas. Y a ver, José, tu canal, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme, por estar aquí con vosotros tres cracks. Y nada, yo ya te he dicho que lo mío no es la táctica ni nada de eso, pero bueno, a base de investigar para Memorias del Fútbol, pues tengo ahí un bagaje de todo lo que han hecho los técnicos, los grandes equipos y las grandes leyendas del pasado. Así que nada, en mi canal básicamente lo que hago es eso, recordar el fútbol de antes, desde prácticamente sus inicios hasta el día de hoy. Y bueno, a mí me pasó un poco como Alex, que buceaba en YouTube y no encontraba a nadie que me explicase cómo jugaban los equipos de antes o lo que ganaron o cuáles eran sus jugadores emblema. Y es lo que me dedicaba a hacer, ¿no? Como una especie de enciclopedia del fútbol en YouTube. Así que ahí estamos, creciendo poco a poco. Ahora mucho, afortunadamente. Y nada, aquí estamos para hablar de lo que queráis. Bueno, Álvaro, ¿qué nos puedes contar tú de tu canal y de ese análisis que hace profundo de todos los rivales y de todos los sistemas? Bueno, pues básicamente eso, lo que tú has dicho, acercar el trabajo del entrenador o mi visión, porque obviamente ninguno estamos dentro de los cuerpos técnicos, por lo menos la percepción que tenemos del trabajo que puede realizar un entrenador en un planteamiento de un partido a la hora de desarrollar su modelo de juego, acercarlo al amante del fútbol, ¿no? Al aficionado, al amante del juego, y acercar ese trabajo que a mí me parece muy complejo y que es un gran desconocido. Y ojalá los entrenadores pues desvelaran más de su trabajo e hicieran llegar al aficionado lo difícil que es sentarse en un banquillo. Yo creo que sería mucho más respetado todavía los entrenadores, que en ocasiones pues, se simplifica un trabajo demasiado complejo. Pues es cierto que lleva razón que es un puesto muy difícil y que todos sabemos que al final estás solo cuando los resultados son malos, hasta los jugadores te dan la espalda. Es decir, que lleva razón con lo que decía. Si os parece bien, yo había dividido esta charla en dos bloques. Un bloque 1 donde podemos hablar más de esa evolución del fútbol, cómo ha cambiado un poco el fútbol antiguo al actual.
Y luego un segundo bloque donde podemos hablar de la importancia de esas redes sociales, de esas nuevas tecnologías en el mundo del fútbol, donde Alex creo que nos puede hablar mucho y bien de este bloque. Y para el primero, pues tenemos a José, que se dedica a esto, que también nos puede dar una ponencia de horas y horas hablando de esto. Bueno, y Álvaro y yo, pues, debido a que analizamos sistemas y tal, pues podemos también hablar de estas dos cositas. Si os parece bien, pues comenzamos con el bloque 1. Y la primera cosa que me gustaría preguntaros, yo he estado investigando porque me gusta mucho el fútbol romántico, como he dicho, ese fútbol antiguo. Y está relacionado, o yo creo, desde mi punto de vista, que muchos de los éxitos de los clubes o las selecciones han marcado la evolución de ese fútbol. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta cuestión? Bueno, yo el fútbol en diferentes épocas, en décadas, la literatura, si empezamos a investigar un poco, ¿no? Pues lógicamente somos jóvenes todos aquí y no hemos visto el fútbol de los años 30 o 20, pues el fútbol en esa época eran sistemas ofensivos, nadie se preocupaba de defender. O sea, todo el fútbol que conocemos ahora, en otras épocas era completamente distinto. En décadas se ha ido evolucionando y se han ido restando los atacantes, ¿no? Empezó con sistemas con muchísimos atacantes y ahora pues vemos sistemas muy organizados, con menos atacantes, con muchos defensores, líneas de 4, con segunda línea con 5 centrocampistas también. O sea, cada década ha tenido, digamos, un estímulo, un ejemplo ganador, y yo creo que la persona que cambió, que hizo que el fútbol fuera el que conocemos ahora, yo creo que fue el creador de la naranja mecánica, no sé si estáis de acuerdo, que fue una persona que ahí cambió algo cambió, sobre todo con Johan Cruyff, con jugadores muy talentosos. Yo creo que esa fue la persona que empezó pues a crear el fútbol que conocemos ahora. Sí, yo estoy de acuerdo un poco con Alex. Los mundiales pues van, y las Eurocopas, pero sobre todo los mundiales, van marcando un poco las tendencias en el fútbol. Y sí es verdad que en los años 50 pues había 5 delanteros prácticamente todos los equipos. Luego ya en los 60 se empezaron a cuidar las defensas, sobre todo por el éxito del Milán y del Inter con el Catenaccio. Y bueno, Lenny Herrera, que se hizo pues el mejor técnico prácticamente de la época, pues con esos cuidados defensivos que empleaba y ese ganar por ganar, ¿no? A toda costa. Y luego ya en los 70, pues como que vino un poco lo que se considera el fútbol moderno, pues con el triplete del Ajax, ¿no? Que ganó 3 Copas de Europa consecutivas y la naranja mecánica de la Holanda del 74. Y bueno, ese fútbol total, ¿no? Que llamaron, que Sí, fútbol implicó... se añadieron conceptos que ahora pues Sí, los conocemos, el pressing colectivo. Bueno, el pressing en esa época era casi, bueno, tenemos imágenes, ¿no? Que hemos visto todos, que defendían absolutamente todos. sí, Era un, impresionante. era un pressing que algo que se asocia con el Liverpool de Klopp, ¿no? Que a veces en eso me ha recordado un poco el Liverpool de Klopp, en esa presión casi kamikaze, pero no tan numérica, ¿no? En ese aspecto, Rinus eran casi 8 jugadores, 6 jugadores haciendo una presión incesante al balón, ¿no? Eso me recuerda un poco al Liverpool de Klopp con la palabra era Gegenpressing, ¿no? Creo que es un método de presión que hace. Fue el primer equipo también, ¿no? Que empezó a dar libertad a los jugadores, se podían mover por todo el campo, cuando antes eran un poco más estáticos. Y bueno, sí fue el boom, ¿no? De ese fútbol moderno. Yo creo que a partir de ahí cambió todo un poco, ¿no? Se profesionalizó el fútbol en general y con sus matices, pues luego se tendió en los 90 a un fútbol más defensivo, luego estamos volviendo un poco a fútbol de toca, la otra vez fútbol más físico. En fin, eso va cambiando, ¿no? Bueno, mi visión es que el juego ha ido tendiendo desde lo individual hacia lo colectivo y desde jugar en un espacio amplísimo, donde el duelo individual priorizaba incluso la capacidad de ejecución del jugador, priorizaba en relación a lo colectivo y cada vez se ha ido reduciendo el tiempo y el espacio que tiene un futbolista para ejecutar esas acciones, ¿no? Y donde lo colectivo
ya pondera muy por encima de lo individual. Punto de inflexión, pues sí, puede estar en los 70, aunque todavía, y hasta el fútbol que jugué yo, era un fútbol muy de ejecución, muy de duelo individual. O sea, se le da mucha más importancia a la técnica, a la capacidad para poner un centro, para regatear a un rival, para hacer un cambio de orientación, que no al trabajo colectivo que se da ahora, ¿no? Ahora los futbolistas no tienen tiempo y espacio para casi nada, ¿no? Sí, pero es verdad que ese equipo enamoró a los entrenadores que entrenaron las diferentes épocas, décadas de después. O sea, eso influyó mundialmente a luego entrenar de una manera. Es verdad que todavía chocaba esa metodología que dices tú de fútbol más directo, ¿no? Rinus era más elaborado, era un fútbol que nunca se había visto antes, ¿no? Era una idea muy ofensiva de una época que no se entendía muy bien, ¿no? Que era como un gran cambio, como se ha visto con Pep Guardiola, o se ha visto con Johan Cruyff con el Barcelona, ¿no? Es con mucha elaboración. Entonces, sí, pero Alex, como decía Álvaro, es cierto que si hablamos de posiciones en el campo, hemos visto cómo hasta el 10, ¿no? El 10 clásico de toda la vida, poco a poco, como ha dicho Álvaro, tiene menos espacio en el campo. Incluso se está quitando desde el centro del campo para ponerle un poquito a la banda, porque caído a banda tiene un segundito más para poder hacer más cosas. En el fútbol que hablamos del año 80, 70, ese 10 tenía libertad en el centro del campo y podía ir hasta andando. Ahora mismo un jugador andando individualmente tiene dificultad de poder librarse de algún rival por el tema de presión, ¿no? Es lo que creo que Álvaro, ¿no? Es lo que comentaban, ¿no? Sí, obviamente las distancias se han reducido muchísimo y los puestos han evolucionado. Ya te digo que antes era mucho más importante que un extremo pudiera centrar a que entendiera a nivel posicional o a nivel colectivo sus funciones en el campo. Ahora es todo lo contrario. Ahora lo último casi que se le pide a un extremo es que le ponga el centro a la cabeza al delantero. Ahora tienes que hacer muchísimas obligaciones colectivas que ponderan sobre eso, ¿no? El fútbol para mí ha cambiado muchísimo en eso, a nivel conceptual, de tu desarrollo de posición en el campo. Y para mí, el equipo que lo cambia todo a nivel espacial es el Milan de Arrigo Sacchi, en mi opinión, ¿eh? Sí, pero Sacchi, sí, nada, te dejo. Las distancias entre las líneas, esos ajustes, ¿no? De estar pendiente siempre de tu línea, de tu compañero de al lado. Yo creo que tiene más que ver con eso que con lo anterior. Para mí sí que es un punto de inflexión en algo más parecido a lo que podemos ver ahora. En relación a las distancias de juego, me refiero, ¿eh? No a nivel concepto. Porque al final, hoy coges a dos equipos como el Getafe o como el Manchester City y son conceptos completamente opuestos, ¿no? Por ejemplo. Opuesto. No, yo lo que quería decir es que Sacchi, su fan era Rinus Michel y tuvo muchas críticas en su país, porque en su país era el catenaccio, el que conocíamos de mucha gente atrás, de fútbol muy duro, y entonces él era como, pero este tío, ¿qué hace, no? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Entonces incluso lo pasó mal en los primeros partidos. Eso a lo mejor José nos puede explicar un poco el proceso. Sí, Sacchi le eliminó el Español, no sé si fue en octavos de la UEFA y estuvo a punto de ser despedido. O sea, como tú dices, tuvo muchas críticas y claro, él venía de no ser nadie, de entrenar al Parma, todavía no había sido un entrenador consolidado y bueno, al final remonta, me parece que es esa liga del Nápoles de Maradona, que gana en la penúltima jornada allí en San Paolo y convierte ese equipo en una máquina, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro en que Sacchi fue una pieza fundamental en lo que conocemos el fútbol de ahora, los sistemas de ahora, la forma de jugar, de la basculación defensiva. A lo mejor el posicionamiento del líbero con Baresi, a lo mejor eso ya no está, pero muchas cosas, la defensa zonal, muchos conceptos que el fútbol evolucional, es verdad que mucho más con Sacchi, pero Rinus yo creo que fue el punto de inflexión de una época muy antigua de fútbol de concepto de elaboración, de pressing. Sacchi, digamos que sería una versión más, en mi opinión, más avanzada de Rinus. Sí, no, y un punto intermedio entre esos dos, tengo que hablar porque es verdad que lo he estudiado mucho, a Menotti.
Menotti mete un concepto que es el achique de espacio, que es un tipo de presión, pero que a la misma vez también tenía esa creatividad. Si vemos la Argentina que gana el Mundial, ahí se ve ese concepto que entre medio, como tú dices, no es tanto Rinus Michels por ir a lo loco, ni tampoco Arrigo Sacchi, pero usaba esa técnica, ¿no?, de forma colectiva que le dio también resultados. A punto, a hilo de esto, que Álvaro creo que antes ha dicho algo que me venía muy bien. ¿Pensáis vosotros que al final el resultado marca mucho este fútbol que estamos viendo? ¿O creéis vosotros que el resultado no ha tenido nada que ver o no tanto que ver con esa evolución del fútbol? Hombre, yo creo que marca una tendencia, desde luego. Marca mucha tendencia y ahora más, yo creo, porque el fútbol está muy globalizado y todo el mundo tiene acceso a todos los partidos, a analizar todos los sistemas y, en fin, el que tiene éxito en la vida y en todo, ¿no? Pues al final se convierte en un referente y el fútbol, que es tan global y llega a todo el mundo, pues al final creo que sí que afecta, vamos, es fundamental. Yo creo que José ha dado una de las claves, sobre todo del fútbol que estábamos hablando hace un momento, que antes no había globalización, ¿no? Que de repente aparecía un equipo, lo que ha dicho, aparecía la Holanda de Rinus Michels y todo el mundo alucinaba de que perdieran la pelota y salieran 9 tíos corriendo 30 metros como locos hacia adelante. El que tenía el balón, pues nunca le había pasado eso, ¿no? No sabían cómo solucionar aquel problema, ¿no? Y lo mismo cuando apareció pues el Milan de Sacchi, que era un equipo que estaba tácticamente 3 pueblos por delante de cualquier equipo en aquel momento, ¿no? Y atropellaba. También hacía esa táctica, la táctica de salir todos, buscaban el fuera de juego, incluso cambiaron la norma del fuera de juego, la cambiaron porque... La norma anti-Milan la llamaron. Sí. Yo creo que hoy hay más diversidad y es cierto que prima más el orden que el desorden. O sea, todo el mundo quiere alcanzar el resultado a partir del orden y hay muy pocos equipos que busquen el desorden. En mi opinión, Liverpool busca el desorden porque es un equipo que juega muy vertical y la verticalidad te lleva a un partido desordenado. El Ajax del año pasado, que nos enamoró a todos en la Champions, juega desde lo vertical y no le importa perder la pelota porque a la misma velocidad la está recuperando y desordena completamente a los rivales. Yo me he vuelto a ver todos los partidos del año pasado del Ajax y es que se volvían locos, pero es lo que buscaban ellos, es un poco lo que busca Liverpool a veces también. Pero yo creo que hay una tendencia muy clara, sobre todo desde que Francia ganó el Mundial, de buscar el orden, ¿no? Y que hay un porcentaje muy alto que buscan no cometer errores, correr muy poco riesgo. Pero yo creo que hay mucha diversidad, ¿no? Y es gracias a la globalización que todo el mundo sabe cómo trabaja todo el mundo y bueno, yo creo que es bueno que haya diversidad. Sí, pero Álvaro, si hacemos mención a lo que comentábamos, que tú lo has explicado, la Eurocopa última y el Mundial último lo gana Francia y Portugal y ese fútbol es el que se está predominando ahora más. Es decir, porque es como a dar resultados, pues vamos a intentar hacer eso. Cuando España y Alemania ganaron de esa manera, intentaron jugar de esa manera. Es decir, que al final la evolución va en función de si se gana o se pierde. Es que yo si cojo yo poniéndome en la piel, intentando ponerme en la piel de un seleccionador, a pesar de que tengas tus partidos de preparación, etcétera, cuando realmente preparas al equipo es cuando tienes 2 semanas, 3 semanas de preparación Y un campeonato corto se juega a 6, 7 partidos, ¿no? Mundial. Creo que son, 3 de grupos más otros 4, ¿no? 7 partidos yo creo que son. Preparas antes desde el orden que desde proponer, eso tarda mucho más en asimilarse, ¿no? Yo creo que lo de España es un caso único. Entiendo que haya habido una fiebre y después de aquello, porque no se vio antes y no se ha vuelto a ver. Un equipo que desde el pase sea capaz de ganar, de someter de esa manera, de desequilibrar. Yo nunca había visto que desde el pase se pudiera desequilibrar tanto a los equipos contrarios, ¿no? Y esa España lo hizo. Pero eso yo creo que no va a volver a suceder. Y hay otros modelos mucho más eficaces para campeonatos cortos y más teniendo las herramientas, ¿no? Como tiene Francia o como tiene Portugal con jugadores fortísimos que apenas conceden en un campeonato corto.
Sí, el último mundial, si vemos un poco las estadísticas de posesión, los equipos, y lo han dicho, ¿no? Los No queda equipos la con más pelota. posesión estaban eliminados, o sea, perdieron. Eh, Ganaron equipos que dominaban las transiciones, Eso. que tienen efectividad en momentos decisivos, pero los equipos con posesión, sobre todo el último mundial, pues prácticamente fracasaron, ¿no? Mundial de Brasil casi que también, salvo Alemania, Alemania. que ganó el Mundial, que adaptó de alguna manera el fútbol de España, pero sin olvidar el fútbol vertical, ¿no? Una especie como Klopp, que yo creo que es ahora, digamos, el entrenador que más me ha sorprendido en tema de variantes, tácticas. Lógicamente, ante el Guardiola, por supuesto, que Guardiola es una persona pero que en mi opinión creo que Klopp incluso ha cogido eso de Guardiola y lo ha adaptado y lo ha revolucionado más para un fútbol que más le gusta a él, ¿no? Un fútbol más directo, más de delanteros más centrados al área, con subidas de laterales, con sistemas que yo lo que veo es que también estamos no involucionando, estamos evolucionando a los sistemas del pasado, ¿no? Con 5 delanteros en línea, con los 2 laterales, que es un sistema, el 2-3-5 creo que es un sistema que utiliza Klopp en variante ofensiva, que era un sistema normal hace 60 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la evolución, ¿no? Utilizar sistemas ultraofensivos para utilizar más los espacios que cada vez son más reducidos, ¿no? Hay mejor preparación física, hay más conocimiento, se ha globalizado, como dice Álvaro, se ha globalizado todo. Y yo creo que el entrenador que no siga evolucionando se va a quedar un paso atrás en ese sentido, ¿no? Bueno, esa es la clave que has dicho tú, ¿no? El físico, yo creo, porque, claro, ahora los laterales sí pueden subir como delanteros, pero saben que tienen que volver y tienen esa capacidad. Antes no había esa capacidad y las directrices que tenía el jugador pues eran más limitadas, ¿no? Ahora, pues tienes más obligaciones, también a veces más libertad para atacar, pero porque tienes esa capacidad y esos pulmones para regresar y minimizar esos riesgos, que es lo que buscan los entrenadores, sobre todo en los campeonatos cortos. Bueno, aquí también hay que decir que si metemos, ya que hablamos de Jürgen Klopp, pero el Atlético de Madrid lo ha eliminado. Es decir, fijaros que al final volvemos a lo de Álvaro. Un entrenador que intenta poner su fútbol más bonito o dentro de lo que queramos un poco más de atacar, ¿no? Un poco más desordenado. Al final, un equipo ordenado lo ha eliminado. Es decir, la ha noqueado. Y la pregunta es, si gana el Atleti, si lo hubiera ganado o hubiera pasado, si no hubiera pasado todo esto, lógicamente, si hubiera avanzado, gana y genera un estímulo que todos digamos, oye, esto está ganando, ¿vamos a jugar de esa manera? ¿Debería ser más continuado? Esa es la pregunta, ¿no? Es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Del tema ganador, que lo queremos imitar, es la tendencia. Rinus Michel no ganó, perdió, fue su campeón, luego ganó, es verdad, pero con el Ajax sobre todo, pero al principio no ganó, pero aún así se recuerda más que la Alemania, que la ganó. Yo tengo Esto no que quiero decir que quite mérito al juego del Atlético de Madrid, que muchas veces lo he defendido en redes sociales y me ha metido palos por todos lados. O sea, también no. Pero sí es verdad que aquí, cuando yo quiero sacar ese tema, ya que tengo a 3 expertos en la materia, porque es mi lucha, ¿no? Es cuando a mí me encanta mucho el Leeds United de Marcelo Bielsa. He podido ir a visitarlo, a ver cómo entrenan y tal. Y ahí vemos donde Bielsa no gana, pero es un defensor de su fútbol acérrimo, ¿no? Y por eso quiero a ver qué pensáis vosotros si al final el fútbol es resultado, porque Guardiola no gana la Champions. Bueno, ¿Y depende del qué pasa proyecto, ¿no? aquí? También. Por lo que sé, Leeds están contentísimos con Bielsa y ha transformado el club, el equipo y el club. Entonces, no ha conseguido el ascenso el primer año, pero es verdad que parece que tiene a todo el mundo contento. Entonces, el éxito, pues también depende de donde tú quieras poner tus límites, ¿no? Y también, no sé, ascender, la verdad que no es tan fácil. Y habría que ver también el nivel de la plantilla que tiene el Leeds, que ahora mismo lo desconozco, pero el éxito, pues eso, es relativo. Claro, eso habría que matizar qué es el éxito.
el éxito es únicamente ganar o conseguir el objetivo, ¿no? En este caso, ascender. Yo creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del club, con los dirigentes que estén por encima de ti, del cuerpo técnico, de lo que quieran del entrenador y de los plazos. O sea, yo lo que más conozco de cerca es el Real Madrid y eso es una trituradora. O sea, ahí no se puede entrenar. Ganas 3 Champions consecutivas y a las 2 semanas empatas un partido y pierdes otro y ya te quieren echar a gorrazos, ¿no? Y sucede. Y en otros equipos o en otros países no sucede tanto, ¿no? Cada vez sucede más. Pero yo creo que hay que tener... A ver, yo creo que nada... A mí si me dicen algo, si de repente me aparece una luz aquí celestial y me dice, oye, mira, es que si haces esto, lo otro y lo demás allá, vas a ganar el 90% de tus partidos. Yo, coño, pues lo voy a hacer. Pero es que nada te asegura, nadie gana eternamente. Entrenadores extraordinarios, como habéis dicho, Guardiola, Mourinho, etcétera, Ancelotti y miles, nadie gana eternamente porque está muy igualado todo y a veces dependes de factores que no son del entrenador, que no incumben al entrenador, ¿no? Hay muchos factores externos que afectan al resultado. Yo creo que sí tienes que elegir un camino y tener fe ciega en lo que propones, ¿no? Y obviamente si tu camino juegas 14 partidos y has perdido 12, pues te tendrás que replantear los pasos que has dado hasta el momento y a lo mejor enfocarlos en otra dirección, ¿no? Pero si más o menos ves que las cosas funcionan, que el jugador asimila, que el equipo compite, pues tienes que tener fe en lo que propones, ir perfeccionando tu modelo, tu idea, que cada vez se asimile mejor, pero yo creo que ahí está la clave de un entrenador, encontrar su verdadero camino y apostar por el amor. Yo creo que depende mucho de la cultura, del momento en que se viva, ¿no? Saki cuando llegó, la gente no lo entendía porque veía la belleza del catenaccio. Es el eterno debate, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es lo que significa jugar bien? Tener más posesión, ser superior en una zona del campo, superar en una determinada zona del campo, tirar más veces a portería. ¿Qué es jugar bien en sí, ¿no? Y dependiendo de la cultura y también de los éxitos, lógicamente, pues vamos a transformar el jugar bien en un modelo de juego. Yo creo que como divulgadores, que somos la mayoría de los que estamos aquí, somos divulgadores, sí es verdad que tenemos que entender el fútbol como algo más grande que un modelo de juego en sí, pero sí es verdad, estoy completamente de acuerdo con Álvaro, que hay que defender una idea. Esto hablando con entrenadores, yo creo que todos tenemos una idea de juego, el juego que nos gusta, ¿no? Y que hay que defenderla de alguna manera para que los jugadores lo comprendan, que se van a sentir, pues, seguros, ¿no? No podemos decir, oye, ¿y si jugamos así de esta manera? Y otra cosa muy importante, lo más importante son las herramientas que disponemos, los jugadores en sí. No puedo jugar como el Barcelona si tengo jugadores que son como guepardos, o sea, tengo que adaptarme también, ¿no? Lógicamente en fútbol de élite Klopp ha fichado jugadores que él entiende y que interpreta. Es verdad que también ha cogido jugadores que estaban ahí en ese club, que los ha adaptado a su forma también, y en eso también es muy bueno. Los entrenadores que potencian mucho más a sus jugadores y que los adaptan a su modelo de juego. Simeone también, que intentan, pero el que no se adapta, pues tiene que buscar otro tipo de arquetipos, ¿no? Yo una cosa muy breve, Alex, a colación de lo que has dicho sobre qué es jugar bien. Yo te hablo de la sensación o el sentimiento que hemos podido tener todos en un campo de fútbol. Es que haciendo lo que haces tienes muchas posibilidades de ganar. Nadie te va a asegurar ganar. Pero para mí jugar bien es eso. Oye, yo sé que si me pongo en bloque bajo y los 11 defendemos a muerte, sé que me voy a conceder poquísimo y cuando se equivoque el rival le voy a pillar. Y creo en eso, pues eso es jugar bien. Oye, yo creo que si someto al rival y tengo el 80%, el 75% en mi posesión el balón, luego apretando bien la pérdida y defendiendo bien la transición, pues no voy a tener problemas y voy a tener las suficientes ocasiones de gol o voy a generar lo suficiente para llevarme el resultado. Para mí eso es jugar bien, sentir que puedes ganar, que el futbolista en el campo, yo estaba en vestuarios donde el jugador sentía que con lo que proponía el entrenador, sentía que tenía pocas posibilidades de ganar. Para mí eso es jugar mal. Un equipo que juega mal, que está mal entrenado. Un equipo que está bien entrenado es que sus futbolistas sienten que haciendo lo que hacen tienen muchas posibilidades o tienen posibilidades de ganar cada partido.
Yo estoy de acuerdo con Álvaro también, que Sí. al final para mí jugar bien es tan simple como que con lo que propongas, que lo hagas bien o lo mejor posible, que estés más cerca de hacerlo bien haciendo lo que propones que haciendo lo que no propones o otro estilo de juego diferente. Sí, Sí. en Twitter hubo un debate de Maldini que puso que, bueno, creo que era Maldini, que estuvieron hablando de Mourinho, ¿no? Y que había debate, pero ¿cómo van a jugar bien si ese equipo no era ofensivo, tal? Y luego las estadísticas veías que tenía el récord de goles y yo recuerdo perfectamente cómo jugaba, unas transiciones relápagos, que para mí son espectaculares también, ¿no? Había Es un un matiz, ¿no? Que cuando jugaban con el Barça tenían que jugar de una manera eficaz y de otra manera, porque Sí. era imparable. O sea, ¿cómo detenías el Barça? Pues poniendo a Pepe ahí en el medio centro a intentar parar a Messi o a sí, reducir los máximos espacios posibles. Bien, yo creo que sí, que al final este debate va a seguir ahí, es decir, el jugar bien, el resultado, el ganar, bueno, es lo que hemos dicho todos, es decir, tener una idea e intentar defenderla, pero siendo competitivo, es decir, que todos los partidos te den la opción de competir. Y otra cosita que podemos hablar de esta evolución, ya que ha dicho, creo que ha sido Ale, ¿no? Que no nos podemos olvidar de los jugadores, ¿no? Creo que la evolución de los jugadores también se ve, ¿no? Como antiguamente se buscaba un tipo de jugador, en Mágico González, podemos recordarlo. ¿Dónde podría jugar Mágico González ahora? El Cholo Simeone yo creo que le dura 2 entrenamientos. O Romario, cuando con su manera de entender también el fútbol. Yo creo que ahí también podemos hablar, ¿no? Un poquito y debatir sobre ello. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que tema preparación física hubo un cambio también, ¿no? En los 60 prácticamente se inició el proceso de preparación, el preparador físico, la figura de preparador físico resurgió, ¿no? Antes ni existía, ¿no? Los entrenadores no tenían ningún tipo de titulación, eran alineadores y ahora pues vemos que hay una evolución, ¿no? Hay una preparación, la periodización táctica, esto ya lo sabrán los entrenadores, los métodos de preparación física, Cirulo, había una evolución sobre todo física de la preparación de los entrenamientos y eso ha surgido una generación de jugadores que yo creo sobre todo en los 90 ha habido una generación de jugadores muy, muy desarrollados técnicamente que a lo mejor antes habían sido preparados o entrenados con una metodología más analítica, más directa, un fútbol campos de arena. En los 90 pues ya se empezaron a implementar. O sea, en eso ha habido yo creo que ha habido un choque de 80 a 90, ahí hubo un cambio de arquetipo de jugador, ¿no? Un jugador más técnico, más táctico, las zapatillas cambiaron, los balones cambiaron, las medidas, el fútbol 7 apareció, Josh Wayne, o sea, hay una evolución, hay un antes y después, yo creo, del jugador de los 80 con el de los 90. Y lógicamente también con los entrenadores que tenían una experiencia, la experiencia es aquí, ¿no? Que es la experiencia ganadora, al final te fijas. Y esos entrenadores se vieron beneficiados sobre todo. En ese sentido, creo que los jugadores a partir de nacidos de los años 90 han tenido una evolución. Es verdad, es extraño, no sé si tú, no sé qué opinarás, Álvaro, pero hubo una generación, sobre todo a finales de los 70, increíbles de jugadores que yo ahora mismo no veo, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver no solo con el desarrollo profesional del deporte, que ha sido bestial en estos últimos 20 años. De mi época de jugador, y estamos hablando ya, yo debuto en el 95, ya ha llovido, pero yo creo que ha cambiado drásticamente la manera de entrenar, la manera de prepararse. Yo siempre cuento que yo llego al primer equipo del Real Madrid con 18 años en el año 95 y a mí nadie me había dicho, por ejemplo, qué tenía que comer o qué tenía que dejar de comer o cuánto tenía que pesar o qué, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo que te lo puedo ampliar a cualquier otra faceta del entrenamiento. Y luego tiene mucho que ver con la vida, cómo ha cambiado la vida. Yo me he criado jugando en la calle. Yo les preguntaba a mis chicos, a los juveniles del Real Madrid, que cuánto tiempo pasaban jugando al fútbol después del entrenamiento y me miraban así como diciendo, no, venimos aquí. Yo me manifiesto mi opinión, que es muy clara, que yo creo que se ha evolucionado en muchas cosas muy buenas, pero se han dejado atrás cosas muy importantes. Para mí el jugador de hoy técnicamente es peor
que el de los 90. Porque antes entrenábamos mucho más la ejecución. Si es que no tiene ninguna explicación, no porque seamos mejores ni nada, sino porque desde pequeños estábamos todo el día ejecutando. Éramos más precisos a la hora de ejecutar, ¿no? Había más especialistas. Ahora los jugadores son muchísimo más completos, se juega mucho más rápido, son mucho más atletas, no tienen Es como que está focalizado todo más al colectivo y se ha olvidado un poco de la parte individual del fútbol de calle, ¿no? Que es un poco lo que busca la priorización táctica, que busca un poco el rescatar ese fútbol de calle e implementarlo ahí en los terrenos de juego, ¿no? Yo te decía la generación sobre todo los 76, 77, o sea, hay una cantidad de jugadores con una técnica, una habilidad, o sea, a partir de los 2000 es cuando estallaron, ¿no? Ronaldo, Zidane, Raúl, o sea, esos jugadores que coinciden, ¿no? Vamos a contar jugadores técnicos de aquella época. Claro. Que ver el cambio, los vídeos y alucinábamos. Bueno, pues era un jugador que estaba bien, pero no hay que desmerecer la época actual para nada, pero no sé, me da esa sensación de... Pero, por ejemplo, no sé, ¿qué pensáis vosotros tres de un ejemplo claro? Lemar, ¿no? Por poner un caso específico. Lemar cuando jugaba en el Mónaco al nivel de Mbappé, los dos increíbles. Llega Lemar al Atlético de Madrid y parece que ya no sabe ni regatear. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Es lo que yo me refiero, es decir, esa evolución del futbolista también creo que tiene o está relacionado con el competir, con el trabajo colectivo, con el qué. Yo creo que hay un cambio. Lo que me da pena. Hay un cambio con la ley Bosman también, ¿no? Que profesionaliza un poco más el fútbol. Las grandes ligas se vuelven mucho más elitistas, tienen dónde elegir los entrenadores y creo que ya se empieza a paquetizar, ¿no? A los jugadores. Son todo más estándar, como ha dicho Álvaro, o sea, son todo más, pues si tienes un 7 en todo, pues me vales y vas a estar en el campo. Cuando antes, pues había jugadores que eran un 10 en algo, especialistas, como ha dicho él, y eran más limitados en otras cosas, ¿no? En otras facetas. Pero ahora como se tiende a eso, a achicar el campo, funciones defensivas, ofensivas, se tiende a paquetizar a los jugadores y creo que se pierde ese punto de creatividad y de libertad que tenían antes, que también pues está como consecuencia de no jugar a la calle y de estar nada más que entrenando con tu club y al sistema que te has dicho en tu club, ¿no? Las directrices que te han dicho. Entonces sí, yo creo que, y estoy de acuerdo con Álvaro, por ejemplo, que creo que se ha involucionado un poquito. Pero entonces, José y Álvaro y Alex, ¿pensáis que va a pasar con esos jugadores? Yo no creo que se haya involucionado, ¿vale? En el sentido de, yo creo que individualmente me refiero. Sí, en el tema técnico sí es verdad que me da la impresión que sobre todo los jugadores nacidos a finales de los 70 hubo ahí una generación explosiva de superjugadores que ahora, si jugaran, serían súper destacados y ahora hay como que están más... parece que solo ha quedado todo Messi, ¿no? Se ha quedado con todo el talento y bueno, lógicamente Cristiano, que ha sido un jugador absolutamente impresionante, ¿no? Pero sí es verdad que hay como... no hay tanto jugador 10, ¿no? El clásico jugador 10. Se están perdiendo posiciones, el típico, el extremo, ¿no? El extremo, el driblador. Pero no pienso que... centro, también, nato. Sí, el 9, ¿no? Sí. Ahora que se buscaba que sea más asociativo, a lo mejor. Creo que no se ha involucionado. Lo que creo que se ha evolucionado para que el verdadero beneficiado sea el modelo de juego en sí, ¿no? Que todos sirvan a un modelo de juego, que se reduzca la expresión individual, ¿no? De algún modo. Eso es lo que yo creo, ¿no? He visto en el Mundial, por ejemplo, a mí me da rabia porque veía situaciones 1 contra 1 de Asensio, que él seguramente durante años se ha ido de ese rival, se ha ido y ha generado superioridad. Y hacía pase atrás para generar posesión. O sea, y eso es lo que a veces el modelo... Cuidado. Vale, Álvaro, no sé si... ¿qué iba a decir? ¿Que te habías quedado ahí? No, decía que el talento al final es lo que marca la diferencia. Yo, cuanto más vueltas le doy a los modelos de juego, tiene mucho que ver con el jugador al que le llega la pelota. O sea, tú puedes pensar que si generas el suficiente espacio ahí para extremo derecha, tiene 1 contra 1 y que vas a tener una situación buena, o tienes al 10 girado contra la última línea.
que atrayendo en un lado, que el medio centro meta el pase rápido entre líneas. Al final tiene todo que ver con el jugador. Yo por eso insisto que para mí la técnica es algo fundamental y se está olvidando en el proceso formativo. Ya desde alevines veo los entrenadores que se creen todos Benítez y tal, enseñando a los jugadores, pero si la táctica se aprende rápido luego. O sea, los chavales tienen que tener un manejo de la pelota espectacular. Yo siempre distingo de... Ha habido una fiebre total en cuanto a contextualizar todo y me parece muy bien. Cuanta mejor comprensión tengas del juego, mejor futbolista serás, sin duda. Pero luego tienes que poner a 40 metros el balón a la espalda de la defensa. Y ya no hay mediocentros que hagan... Veías a Xabi Alonso y todo el mundo alucinaba. Pues era una cosa habitual. Si Santi Aragón, que era mediocentro del Zaragoza, te hacía unos pases de 50 metros al pie constantemente cada partido y otros muchos. Quiero decir que se ha dejado de lado eso, para mí, en el proceso formativo. Y lo que ha dicho José, con toda la razón, para mí es que son menos horas de vuelo. Es que no hay calles, es que no hay... Yo me pasaba el día jugando con la pelota. Por eso cuando llegué al fútbol profesional, pues era un jugador técnicamente bueno. Aparte tienes que tener las condiciones, eso por supuesto. Pero que luego yo creo que hoy se da menos importancia a la técnica y mucho más importancia a la situación espacial, que es muy importante, que no estoy ponderando una cosa por encima de la otra, por supuesto, sino que creo que para mí el proceso formativo, por lo menos hasta juveniles, los chicos tienen que aprender a pegarle muy bien al balón y a que el balón le coja los efectos y a hacer controles muy rápidos y a meter centros perfectos y a rematar, lo que ha dicho José también. No hay rematadores, pero es que vosotros que habéis visto un montón de entrenamientos de equipos últimamente, ¿cuánto tiempo se dedica a rematar? Pero si es que solo tenemos que ver las plantillas cómo están organizadas, si las comparas con otras décadas. ¿Cuál es el jugador cuál es la posición que más está en la plantilla? ¿Qué es lo que predomina, ¿no? Los centrocampistas. Hay muchísimos centrocampistas. Jugadores interiores. Muy versátiles todos. Claro. Bueno, ahora también se ha puesto de moda que hace falta los centrales. Y ahora se gasta el dinero en centrales. Antes se gastaba el dinero en goleadores, en rematadores. Solo hay que ver el Liverpool donde se gastó el dinero o los fichajes de Guardiola donde la ha pedido. Sí, ahora ha cambiado un poco todo esto. A mí mi miedo, Álvaro, viendo estos últimos años y analizando mucho fútbol, y a mí me gusta el fútbol formativo, veo que ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a tener? ¿Robots? Dentro de 15, 20 años los jugadores que van a ser robots, donde solo saben dar pase a donde se lo diga el entrenador. Es decir, no van a tener esa libertad donde, yo qué sé, si me voy de un rival, ya he ganado un espacio ahí, nada más que, y un peligro increíble, nada más que con un regate. Cosa que ahora, ¿dónde vamos? ¿Este fútbol dónde va? Es que tú has dado la clave. Se pondera más el hecho de no perder la pelota que del beneficio que te supone eliminar a un rival hacia adelante. Por eso claro, hay al regateador. Hay entrenadores, Álvaro, desde que tú ves partido de niños, donde penaliza el perder la posesión de balón porque ha querido hacer... No pierdas, no arriesgues. Eso, no, pase seguro. Pero... Tiene que ser... Bueno, yo supongo que volverá. Esto yo creo que todo es cíclico y cuando pues de repente sale un Neymar o un Vinicius que todavía está, pero sorprende que vaya hacia adelante y que elimine rivales y que regatee. Si es que hay poquísimos. Es que hay poquísimos en el mundo. Es que no hay jugadores que... Lo que ha dicho antes Alex de Asensio, ¿no? También, que yo creo que es un jugador con unas capacidades extraordinarias, absolutamente extraordinarias, para hacer lo que le dé la gana dentro de un terreno de juego. Hay una mosca por aquí. Y tiene que ser mucho más valiente, pero también está en la labor del técnico. En este caso decían de decirle, oye, Marco, tú tienes que arriesgar. O sea, tú de 3/4 de campo hacia adelante, regate y disparo si tienes un cañón. Porque es que cada vez que tenga éxito va a ser una ocasión de gol, un gol, una situación ya de donde el rival va a estar muy condicionado por ese jugador que tiene ese talento para crear el desequilibrio. Bueno, es mi visión. Luego, claro, esto entiendo que es muy difícil de cambiar, porque ahora la corriente es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que es debido, gracias al éxito de aquella España, que todavía estamos con la resaca de aquello, ¿no? Porque tú ves yo veía entrenar al 90% de los equipos de las canteras y todos intentaban hacer un poco eso, ¿no? Juego de posición para arriba y para abajo. Y bueno, yo creo que faltan cosas. Para mí yo le doy mucha importancia a la técnica, de verdad. Mucha importancia, mucha. A mí también me duele, ¿no? Cuando te pones a ver partidos de cualquier liga,
porque ahí yo creo que José, ¿no?, también puede ayudarnos, cómo antes se tiraba mucho también de fuera al área. Ahora Sí. tú ves partidos y estás para poder golpear, que tiene disparo perfecto para tu pierna hasta más hábil, y no, y busca la mejor pase y dice, termina la jugada. Incluso, ¿Cuántos cuántos goles se han metido impresionantes? Yo recuerdo hasta Clarence Seedorf, que creo que Álvaro jugó con él, ¿no? Clarence Seedorf, cuando podía, fíjate el gol que le mete a Molina, casi de centro del campo, lo tenía clarísimo, él preparaba y ¡pum! Ahora es una pena ver a Asensio no haciéndolo mal, o yo qué sé. ¿Qué piensas, José, tú de esto? Sí, ¿no? Eso desde luego que es algo que se ha perdido, una de las cosas que se ha perdido, los disparos de fuera del área, lo que comentábamos antes, los extremos puros, ¿no? También, que apuraban línea de fondo para ponerse al delantero, ahora que se busca un jugador a pierna cambiada, ¿no? Pero luego tampoco disparan, o sea, que es un poco una contradicción. Y sí, no sé, se penaliza, ¿no? Parece que como que disparas y acabas la jugada, no sigue el juego, pero yo creo que sobre todo si tienes especialistas que pueden probar desde fuera con gran lanzamiento, como Asensio o otros futbolistas, pues es una oportunidad que puedes generar, ¿no? Para probar al portero también, o sea, no sé, es algo que se ha perdido. El otro día vi un partido Italia-Brasil del 97 y los delanteros eran Romario y Ronaldo, y de Italia Vieri y Del Piero, y luego salió Inzaghi. O sea, ¿qué delanteros hay ahora de ese nivel de voracidad dentro del área? Es que no hay. Sí, yo lo que quería decir es que Saki, que maravilló al mundo con un fútbol espectacular, era muy estricto con los jugadores. Tenía una fama de muy pesado, muy automático, automatizar movimientos, basculación. Incluso los jugadores acababan hartos, ¿no? Acababan hartos de él. Pero aún así el jugador es rebelde. El jugador con talento siempre intenta romper el sistema del entrenador. Siempre intenta buscar su oportunidad, su expresividad. Siempre estará el jugador creativo, el jugador desbordante. Es verdad que cuando hay algunos momentos que un jugador hace 2 regates, hay entrenadores que dicen, no, tal, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa, por ejemplo, aquí en España? ¿No? Porque tenemos unos ejemplos ganadores absolutamente impresionantes en el juego posicional, en el juego de posesión, primero con Luis Aragonés, bueno, anteriormente con Guardiola, con Johan Cruyff. Si veis partidos de Johan Cruyff, es un copia y pega de partidos de Guardiola con el Barcelona. O sea, es que es idéntico la manera con la que jugaban. O sea, tenemos unos ejemplos ganadores que la gente ha dicho, ya está, esto hay que jugar así, hay que jugar mucha posesión, mucha elaboración, dominar toda la posesión posible para buscar esas superioridades posicionales, y el jugador que rompa ese esquema, bueno, cuidado. Pero es que Alex, Cruyff jugaba con extremos desbordantes. Y hay una reflexión que yo lanzo al aire, que es si lo que pasa en el campo es a través del pase, de las superioridades posicionales, tiene mucha responsabilidad el entrenador, ¿no? Y la medallita me queda muy bien en el pecho de que bien juega mi equipo. Si el Asensio de turno se regatea a 3, o el Messi de turno, que lo hace habitualmente, se regatea a 3 y mete 2 goles, pues el partido lo ha ganado Messi, ¿no? Por eso quizá el entrenador necesita reforzarse a sí mismo con esas cosas, ¿no? Que es algo que yo no entiendo. Yo creo que la labor del entrenador, una de sus responsabilidades, es potenciar las capacidades de los futbolistas que tiene. Mucho más en el fútbol formativo. O sea, yo creo que la responsabilidad de los formadores es mucho mayor que la de los entrenadores del fútbol profesional. Y yo creo que hay que potenciar el talento del jugador creativo mucho más y perder el miedo a equivocarse. Álvaro, sí, hacemos un paréntesis, cambiamos de deporte un segundo. La serie de la NBA, ¿no? De Chicago Bulls, que sé que la has visto, Sí. de la que estamos. Ahí el entrenador Phil Jackson creo que demuestra lo que estamos hablando. Es decir, Rodman tenía esa libertad, Michael Jordan, Pippen, y él era un mero amigo, compañero de viaje. Exacto. Bueno, él intentaba que la armonía, sacar lo mejor de cada uno, que hubiese armonía en el grupo. Claro, yo entiendo también que no todos los equipos son iguales, que cuando tienes ese talento, pues un poco lo que tienes Zidane en el Real Madrid, Vicente en la selección, Luis Aragonés,
Guardiola, etcétera, cuando tienes tanto talento en el campo, hay que intentar que no tenga límites. Esa es mi visión. No es lo mismo entrenar a un equipo que no tiene tanto talento. A lo mejor sí tienes que acotar más las responsabilidades de cada uno para tener más posibilidades de éxito que lo otro. Por eso es tan difícil ser entrenador. Por eso es tan difícil, claro, porque es que no, lo que te vale para aquí no te vale para el otro lado. Sí, Pero- Guardiola lo dijo en el periodista también, ¿no? Que él necesitaba de extremos, necesitaba a un jugador, ahora no recuerdo su nombre, pero que es un jugador para él fundamental, que esa elaboración se tiene que transformar en ataque, ¿no? Es verdad que algunos, pues a veces se olvidan, ¿no? Se olvidan de que hay que atacar. De que hay que atacar. Y eso Klopp lo vio y lo utilizó en su contra con Guardiola, ¿no? Que veía que, vale, estás elaborando, tal, te espero y salgo en tromba. Y ese fútbol directo también es muy válido en el fútbol. Eso también hay que enseñarlo. A lo que hablabas con Lemar, no sé quién lo dijo, Lemar llegaba en un contexto de juego de posesión, de driblar él también, y luego llega a un modelo en el que es todo contrario y dice, pero bueno, pues me tengo que adaptar. Esa adaptación, pues eso en formación se debería de hacer, ¿no? No solo enseñar a través de la elaboración, a través del pase, sino también de la creatividad individual, de los desplazamientos en largo, los cambios de orientación, etcétera. El fútbol es un todo y en muchos contextos hay diferentes épocas. Un entrenador te puede tocar que le gusta el fútbol muy directo, en otra época tienes que jugar en bloque bajo, o sea, yo creo que el jugador del futuro va a ser, sobre todo la generación que viene después, ya que lo he visto en campos, la generación que viene después del Mundial, que eso fue un boom en España, ¿no? Ya fue el boom, ¿no? Lo de Luis Aragonés ya fue impresionante, pero ya lo del Mundial ya fue como una lección mundial de que, oye, que se puede jugar de una manera brillante también, jugando bien al fútbol, elaborando, aunque ahí hubo momentos en el Mundial que también tuvimos problemas, pero me refiero que ahí hubo un boom que hizo cambiar a los entrenadores de, oye, vamos a elaborar, el portero es jugador también, ahora se quiere salir siempre con la portería a balón raso, etcétera, elaborando. O sea, ahí hubo un boom y es verdad que los jugadores ahí en eso van a tener una evolución, yo creo que mucho más técnica, se trabaja mucho más la lateralidad. En ese sentido va a haber un boom y que lo veremos en los próximos años. Y en el momento del confinamiento en el que hemos estado todos metidos, todo el planeta, va a haber también un boom de todas las conferencias que hay en YouTube de profesionales, esta misma, con Álvaro, los directos que están haciendo, las diferentes personas, muchos entrenadores de la base lo están viendo, se están formando. Ahora hay gente en academias formándose también. Todo eso va a subir y eso va a haber un cóctel increíble de jugadores, ¿no? Bien, no sé si veis que podemos pasar al bloque 2. Yo creo que en el bloque 1 hemos debatido y mucho. Creo que hemos aprendido o hemos podido escuchar desde todas las perspectivas, ¿no? Y es verdad que creo que esa evolución del fútbol, por eso también poner el bloque 2 que hablamos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, porque tengo que dar mi opinión. Yo tengo una opinión positiva y una negativa o menos buena. La primera, menos buena, es que si nos ponemos a estudiar, a usar todas las nuevas tecnologías para estudiar cada vez más al rival, para estudiar cada vez nuestro equipo, cada vez más, se está como encuadrando y se está dejando un poco la libertad de lo que podíamos sorprender, ¿no? Esta globalidad tiene para mí esa parte menos buena y ahora viene la parte buena. La parte buena es que gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, todos nosotros, da igual en la parte del mundo en el que esté, que podemos aprender de fútbol, nos podemos comunicar y podemos formar, como dice Alex, y entre todos aprender un poquito más. Esa es mi opinión. ¿Qué podéis decir al respecto? Y sobre todo, Alex, ya que tengo aquí a Alex hoy con... Y ellos también que la utilizan y que seguro que tienen opiniones muy válidas, ¿eh? Que yo empecé, verdad, hace 6 años por aquí y he visto una evolución y es lo que he dicho, lo que acabo de decir, ¿no? Que va a haber una evolución aún más por este confinamiento, que vamos a sacar cosas positivas también, ¿no? Y José, ¿qué piensas de las redes sociales, las nuevas tecnologías en el mundo del fútbol?
Bueno, digamos que el mundo en general está tendiendo al dato, ¿no? Al ir al dato, al análisis, a las estadísticas. Y bueno, es una herramienta más y creo que depende también de cómo se use, ¿no? Ya en la responsabilidad también del entrenador está en darle más peso, menos peso a esos datos y implicar al jugador más o menos y darle más libertad o menos. Es un boom que evidentemente creo que ha venido para quedarse, cada vez se analizan más cosas y tienen más relevancia cada dato, pero creo que al final también hay intangibles que no tenemos que olvidar y que no se miden y que son tan importantes o más como los datos. Yo estoy muy de acuerdo con José. A ver, lo primero es que creo que la globalización, lo que has dicho tú y yo al principio, ayuda a que todos aprendamos de todos, que es muy importante, porque yo pienso que el fútbol tiene muchas maneras diferentes de llegar al mismo lugar, ¿no? Y que todas son válidas y que puedes coger un poquito de aquí, un poquito de allá, y por eso a mí me encanta hablar de manera constante con entrenadores. De hecho, yo llevo 2 años preparando una formación digital de entrenadores para entrenadores o para cualquiera que le guste el fútbol, que está a punto de salir. Yo creo que en menos de un mes ya lo sacamos. Llevamos 2 años entrevistándonos con entrenadores de todas las categorías y ha sido un currazo, la verdad, y no hemos parado de aprender, ¿no? Y siempre debatiendo, pues mira, yo creo que esto tal, a mí esto me funciona, esto no me funciona tanto, también en función de la categoría en la que juegues. Pero estoy muy de acuerdo. Fíjate que a nosotros nos pasaban ya en cantera, pues con el Instat teníamos todos los datos de todo, ¿no? De lo que había pasado en el partido, y yo muchas veces tenía mi percepción del partido, lo corroboraba con los datos y digo, no puede ser, digo, porque yo tenía una sensación completamente diferente. Yo creo que ese es también un talento del entrenador, esa capacidad intuitiva de ver lo que te pide el partido, incluso de saber ver al jugador, ¿no? Jugador no... Alberto, y perdona, ¿y esta sensación también la tenías cuando veías el partido después en televisión? ¿O lo veías en vídeo? ¿Tenías esa sensación de decir, oye, pero yo esto no... Me sirve para como elemento secundario. Quiero decir, yo primero detecto, oye, hemos sido poco profundos, le hemos dado pocas situaciones de ventaja al extremo porque yo quería que el partido se resolviera por banda, porque ellos no defendían bien el centro lateral, por ejemplo. Y yo tenía esa percepción, oye, creo que realmente no ha funcionado bien, no hemos circulado rápido, no se han respetado los espacios, bueno, lo que sea. Y lo miraba, o las veces que había conectado el 8 con el 7, o el 10 con el 7. Y bueno, sí te puede servir como referencia, pero yo no me... Para mí no es algo que me parezca la panacea, ¿no? Pero Álvaro, se está llevando demasiado al extremo donde yo te puedo preguntar, ¿no? Hay veces que tú puedes hacer un montón de kilómetros, que se ve la estadística hasta en el partido, que te lo ponen para poder verlo, lo que estamos viendo del partido por la tele. Ha corrido tantos kilómetros, muy bien. Pero ¿ha sido de calidad esos kilómetros o ha sido de cantidad? Porque lo mismo ha sido de cantidad y no ha sido efectivo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Yo me río cuando a veces escucho a algún compañero decir, tiene un 95 de eficacia en el pase. Digo, ¿qué me importa que tenga un 95 de eficacia en el pase si no sé qué tipo de pase ha dado? Oye, tiene un 80% de eficacia en pase que rompa lineal. Pues es muy bueno. Sí. Es muy bueno, claro. Entonces, bueno, el dato yo creo que tiene, es una herramienta muy útil, pero yo te digo como yo la uso después de mi percepción y decir, oye, ¿realmente ha pasado esto? A ver, porque incluso a veces he visto el dato y no me concordaba con mi percepción del partido. Lo que ha dicho José, para mí el fútbol tiene tantos intangibles, aparte que se considera un duelo, porque ha ganado tantos duelos, pero ¿qué se considera un duelo, no? ¿Qué se considera un pase hacia adelante? Porque los despejes lo consideran como un pase hacia adelante, ¿no? Bueno, por eso digo que los datos ayudan, pero al final el humano, siempre la percepción humana, el talento del entrenador, porque para mí eso es el talento, descifrar qué ha pasado en el partido, descifrar qué necesitas para el siguiente partido en función de lo que te va a proponer el rival, descifrar cómo mejorar el rendimiento de tu jugador. Ese es el talento de un entrenador. Si te das cuenta, Álvaro, Mendilibar, que ha dado ruedas de prensa, defiende lo que tú estás hablando. Es decir, al final
todos los jugadores con su aparatito puesto, todos los minutos, muy bien, vamos a analizar, pero al final la estadística es estadística. Es decir, Menotti ya en el año 70 decía eso, las estadísticas son números, te dice quién ha ganado más, quién ha ganado menos, pero ya está, pero a partir de ahí tú tienes que hacer tu análisis personal de si esto es de calidad o esto es de cantidad, si esto me sirve para algo, o como tú dices, el juego de defensa y doy pase atrás todo el rato al portero. Pues claro que tengo efectividad, pero a lo mejor en zona 3, ahí sí sería la mejor importante ver datos. No sé, es mi opinión sobre esto. También es algo nuevo. Yo supongo que se irá depurando, ¿no? Y será especificando, por lo que dice Álvaro, que no es lo mismo decir tengo un 95% de pase que un 80% en pases en profundidad que crean una ocasión de gol. Al final todo se irá especificando, los entrenadores podrán buscar los datos que más relevantes sean y al final es una herramienta, lo que he dicho. O sea, sí, es muy importante, José. Por ejemplo, a mí yo sí me creo mucho y utilizaba mucho lo que es yo lo llamo tendencia de gol. O sea, cómo un equipo hace sus goles, cómo un equipo recibe sus goles. Eso es una tendencia, ¿no? Cuando ya llevas 25 jornadas de campeonato, dices, este equipo recibe los goles de esta manera y cuando conectan estos tres jugadores o están en esta zona del campo, se produce esta situación de partido, ¿es un equipo temible o no tanto? Yo creo que eso sí es muy interesante a la hora de planificar, ¿no? Las tendencias de un equipo, más allá de un dato. A mí el dato es frío. Yo no sé el tipo de pase como ha sido. Al final tienes que ver mucho partido del rival para analizar dónde son peligrosos y dónde no. Pero sí el dato te puede ayudar en esas tendencias de gol. A mí, además, sé a ciencia cierta, por compañeros que están en cuerpos técnicos del fútbol profesional, que se estudia mucho la tendencia de gol, ¿no? Es algo... Claro, porque al final los jugadores que normalmente crean desequilibrio en cada equipo son más o menos los mismos, ¿no? Todos pensamos en los atacantes del Celta, del Valladolid, y no hay tantos. O sea, es decir, el gol tiene que llegar por de qué manera se relacionan ellos, en qué situación de partido, cuándo encuentran los espacios. Yo creo que eso sí es muy interesante a la hora del análisis. Yo creo que el Big Data viene también de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, aquí ha sido reciente relativamente, ¿no? La toma de datos, el scouting, pues en deportes que son más analíticos, de repetición de gestos, de biomecánica, de tipo como el baloncesto, a lo mejor pues puede ser interesante, ¿no? Los datos, etcétera. Pero sí es verdad que en el fútbol, que es algo imprevisto, ¿no? El arte de lo imprevisto, como diría Dante Bancheri, es difícil, ¿no? Entonces... Es clave lo que dice Álvaro de que esos números hay que tener mucho cuidado porque nos pueden confundir el mensaje. Y lo más importante es qué significado nos pueden expresar, qué información podemos hacer con ellos. Pero sí es verdad, y eso lo he debatido muchas veces en redes sociales, tengo un artículo en la web también, hablo sobre ello, la sobresaturación de información puede ser un enemigo del entrenador, ¿no? Vivimos una época que tenemos en la mano, tenemos un dispositivo que nos conecta prácticamente con el mundo, ¿no? Tenemos información al instante de todo. Entonces, eso para una persona, pues hay que tener muchísimo cuidado. En formación puede haber una evolución en el tema de preparación física, sí les puede ayudar mucho y lo va a haber seguro, y más con esto, ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que van a hacer de controles, etcétera. O sea, va a haber una evolución tecnológica, viene tecnología 5G que lo que hace es procesar datos más fácilmente. O sea, cualquiera con un móvil con poco presupuesto puede tener un control total de sus jugadores en temas GPS, con pulseras, con poco precio. O sea, se va a profesionalizar el mundo de la formación. En eso puede evolucionar en el aspecto, yo creo, de preparación física. En tema de entrenador, lo que dices tú, pero con cuidado. Es que se puede medir. O sea, yo sé cuántas veces corre un futbolista a más de 30 kilómetros por hora, o más de 20 kilómetros por hora, cuánto salta. Yo puedo medir cuánto salta una persona. Lo que no puedo medir es el desequilibrio que me causa media punta en el rival. Porque a lo mejor ha perdido 20 balones, en el 21 mete un pase de gol y es el 1-0 que me da los 3 puntitos. Entonces, por eso el fútbol tiene esta cosa de lo que decís, de la incertidumbre, de lo imprevisto y de que hay que tener mucho cuidado con lo que es tangible, con lo que no, ¿no? Y qué mido y cuánto lo mido, porque yo nos pasaban el ejemplo de Isco en cantera y nos decía... Isco es el jugador de la plantilla del Real Madrid que más balones pierde por partido. Sí. Claro, bien perdidos están. ¿Qué más arriesga?
pero también era el que más pases decisivos daba en el último tramo del campo, ¿no? ¿Qué más situaciones determinantes? Estoy hablando de hace 3 años. Xavi se filtró la hoja de análisis, que eran las puntuaciones de lo que tenía cada uno de la cantera cuando estaba. Xavi Hernández, de centro espectacular, para mí uno de los mejores de la historia de España. Pues en la hoja de análisis era un jugador relativamente mediocre, o sea, pero luego tenía algo que era la cabeza. Claro, manejaba el partido, ¿no? ¿Eso cómo lo vives? Si le ves si él sabía lo que necesitaba el partido, acelerarlo, frenarlo, acumular aquí para liberar allí. Bueno, eso es, claro. Por eso digo que el dato ayuda, pero el talento del entrenador siempre debe imponerse a todo aquello. Que eso es lo que yo creo que va a ser la evolución máxima, el estado táctico mental, ¿no? Psicología deportiva, coaching que se está mencionando, todo. La preparación mental va a ser decisiva en los próximos años y lógicamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez las preparaciones físicas nos igualan a todos. Hay menos regatas. Sí. Yo quería ahora hablar de algo bueno. Hemos hablado de los no. Yo estoy con Álvaro, es decir, que hay que tener cuidado con la sobresaturación que tenemos de datos. Sí hablaba ahora algo bueno de las redes sociales, y más que está pegado a nosotros, a lo nuestro. Ahí Ale es la parte que me gustaría a ver qué piensa. Yo estuve investigando, ¿no? Y en el 2003 Steve Borgatti dijo que las redes sociales era un campo de rápido crecimiento porque dice que se involucra distintas ramas de manera muy rápida, ¿no? También decía que las redes sociales era un medio muy bueno porque llegaba rápidamente a los usuarios sin necesidad de intermediarios, ¿no? Y eso deja un matiz que dice que el 32% de la población se entretiene de camino al trabajo con las redes sociales y el 72% de la población que tiene móvil dice que se mete en las redes sociales diariamente. Entonces, ahí creo que, y es la parte buena, creo que gente como, y me pongo mi ejemplo, ¿no? Que yo no soy importante, que me gusta el fútbol, estudio fútbol, me ha dado la oportunidad de poder aprender fútbol, pero a la misma vez también da mi opinión, que como dice Álvaro, algo se puede aprender. ¿Tú qué dirías de lo que estamos comentando, Alex? Bueno, tengo escrito un artículo también sobre ello. La comunicación, o sea, tú entras a un vestuario y ves a todos los jugadores con un móvil, ¿qué pensáis? Que ese vestuario está unido, que tiene una cohesión, que tiene una relación entre ellos, que se llevan muy bien, que se conocen, que saben cómo va a interactuar ese equipo en el campo después. Se van a conocer, se entienden, saben cómo se sienten, esa sinergia que únicamente se puede saber conociendo y hablando con el jugador. La comunicación del vestuario es fundamental, ¿no? Las tecnologías ahí lo han invadido todo. Ahora jugadores todos tienen su marca personal, que dan mensajes, no el club, ellos mismos. El entrenador también se puede expresar con ellos directamente, sin verles la cara. No les ve la cara, sobre todo la comunicación gestual. Es fundamental y eso se ha perdido con las nuevas tecnologías. Eso es fundamental y eso es verdad que en cosas positivas que puede conectar a muchas personas, es una comunicación muy rápida, pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado con redes sociales porque los mensajes se pueden interpretar de muchas diferentes maneras. Un mensaje que a ti te parece estupendo, que lo escribes ahí en el grupo de WhatsApp o lo escribes en tu cuenta de Twitter, escribes algo de tu opinión y cualquier persona lo puede interpretar de una manera distinta por su experiencia, por su cultura, etcétera. Y eso no pasa con una comunicación directa, cercana, ¿no? Hay, no sé, ya no me acuerdo del estudio, pero sí es verdad que, por ejemplo, Twitter, todas las redes sociales en las que estamos, están diseñadas para que escribamos por impulsos y sobre todo las respuestas sean por impulsos. ¿Por qué? Porque eso genera más interacción, genera más conversación, genera más tendencia. O sea, lo que quieren es que estemos ahí participando, etcétera, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que cuando hablas tú, quedas por la calle, hablas con una persona, tienes unos segundos para pensar, le ves la cara, le ves el gesto y sobre todo hablas de una manera muy distinta a lo que sea las redes sociales y es lógico, ¿no? Bueno, José,
Y tú, por ejemplo, ya que hablas de fútbol antiguo, yo creo que ahora mismo se echa de menos las huelgas, ¿no? que se montaban los jugadores, que ahora debido a las redes sociales cada uno va a lo suyo. Llego con mis redes sociales, en mi móvil, entreno, bueno, me cambio, entreno, termino y me voy a mi casa. Eso antiguamente creo que nos puede contar. Bueno, de lo que he podido ver los casos, pues que todos conocemos, de Romario, Mágico González, en fin, todos esos tipos de jugadores, pues antes también tenían esa libertad, incluso por parte de los entrenadores, de bueno, si luego me rindes en el campo, pues si te tienes que tomar algo esta noche, pues no me importa, ¿no? Pero ahora, pues, ahora como que los jugadores están más metidos en su mundo, ¿no? En su familia, si la tienen, o en su entorno, y en defender su marca con su móvil y más, que es una tendencia pues global, ¿no? No hay que estigmatizar tampoco a los jugadores. Todos estamos un poco abusando de las nuevas tecnologías, pero es igual que hablábamos de los datos, ¿no? Pues es una herramienta más y que bien utilizada, pues es fenomenal, es estupenda, pero que si abusamos de ella y la utilizamos de manera... Sí, estaba hablando Y José estaban sí. escuchando por aquí, había preguntas que dicen que hay un cuerpo técnico aquí. Pues, no sé si nos íbamos a pelear cada uno de... Bueno, a mí me gusta mucho Klopp, ¿eh? Me gusta mucho, yo soy de ese estilo. Yo soy Ahora mismo de prensa y os dejo a vosotros. Yo soy de Marcelo Bielsa, ¿eh? Yo soy bielsista. Bueno. Es decir, yo soy bielsista. Bueno, estamos en directo ya, José, que estabas hablando un poco de la tecnología de las redes sociales, ¿no? Que tiene... Es un filo de doble punta, ¿no? Que es una herramienta más, ¿no? Como hablábamos antes de los datos, que al final es algo que yo creo que tiene cosas muy buenas. Y iba a decir que sí, que yo soy muy positivo en torno a esto, ¿no? Que al final todo es un poco nuevo para esta generación, pero que con la relativa generación yo creo que al final esto tiende a humanizar más a las personas, aunque sea a distancia, y al final nos brinda la oportunidad de poder tener charlas como esta y dar nuestro punto de vista. Y bueno, yo creo que esto también, este confinamiento también nos va a ayudar un poco para ser todos un poquito, valorar un poquito lo que teníamos antes y al final todo vuelve a su cauce, así que yo creo que las redes, si bien utilizadas, es un instrumento fenomenal. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todo un poco, ¿no? Creo que todo ha salido dentro de los problemas técnicos, que os pido perdón a los tres por esto que no se ha podido hacer con mi editor, que es el que se encarga de todo esto. Y yo me voy a poner las pilas, Álvaro, me voy a poner las pilas para que yo también pueda hacer esto sin problema. La tecnología no la dominamos bien. Ya, todavía no. Generación. Sí, sí. Y nada, bueno, deciros que gracias por haber estado. Para mí ha sido un placer estar en este canal, que haces unos vídeos espectaculares, has ayudado a conocer a muchas partes del mundo. Aquí te están saludando de Ecuador, mucha gente te sigue y a Memorias de Fútbol, Álvaro, sois divulgadores impresionantes que en vuestro canal pues estáis compartiendo algo que os apasiona, como a mí, que nos apasiona y que de algún modo sois importantes en el crecimiento del fútbol, ¿no? Y para mí un enorme placer, aunque ha habido problemas técnicos que lógicamente pues estamos todos encerrados, también el confinamiento, pues las redes están un poco raras, pero ha sido un honor charlar con vosotros un ratito, una experiencia más que tengo y nada más. José. Yo lo mismo digo, que muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo y nada, cuando queráis lo hacemos otra vez, un placer conocer a Alex. A Mr. Ya había tenido contacto con él. Un placer conectar también con Álvaro, que es un crack. Y nada, cada uno lo nuestro, pues a seguir divulgando y a disfrutar del fútbol ahora que no lo tenemos. Chicos, pues poco que añadir, que ha sido un placer, que nos ponemos a hablar de fútbol y se nos dan aquí nos pasan las horas muertas. Sí, pues, un placer compartir, que esperemos que hayamos generado debate, que para eso está el fútbol, que hay muchas maneras de verlo y que nada, cuando queráis repetimos, que ha sido un placer. Yo solo deciros así que igual que Álvaro, Alex y José, también estamos dando un pasito más con nuestro canal, porque poco a poco pues estamos avanzando y ya también vamos a tener una página web y vamos a intentar sacar también algunos cursos
para seguir formando. Y nada, decir que para mí ha sido un placer conoceros. A José y Álvaro en persona no lo conocía y os digo que un placer, vaya, un placer enorme. Y a Alex, pues, que cuando queráis repetimos la charla y por mí, esta es vuestra casa. Si necesitáis algo alguna vez de Fútbol Secret, aquí me tenéis a mí y a vuestra disposición para lo que haga falta. Nada, muchas gracias a ti y para mí es un honor aquí participar en este canal que, como he dicho antes, ha ayudado a muchísimas personas a conocer el fútbol, pues lejos del sensacionalismo, ¿no? De la polémica también, ¿no? Que bueno, que también es un formato que bueno, que también es divertido, que también pues puede ser válido en algún momento, pero oye, que el fútbol también es apasionante a través de la táctica, del conocimiento y de la historia, ¿no? Así que nada, bueno. Un saludo a todos. Nada, un saludo. Que estéis bien. Placer. Gracias. Y cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta pronto.